Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. Una reflexión, un comentario sobre el Evangelio que la Iglesia hoy nos propone este domingo, tomado del evangelista Mateo en el capítulo 10, versículo 26 al 33. Es un pequeño texto que viene después de que Jesús ha enviado a sus discípulos, les da instrucciones para que vayan, que sean sus misioneros, y además de instrucciones les advierte que no les va a ir bien, que van a ser incomprendidos, perseguidos, incluso algunos quizás asesinados, por dar testimonio de Él, por dar testimonio de Jesús, por comprometerse en el trabajo por el reino, que le va a pasar lo mismo que le pasaría a Jesús definitivamente. Y Jesús, después de esta advertencia, en este pequeño texto que estamos leyendo este domingo, 3 veces repite: no tengan miedo. Cuando esto pase, no tengan miedo. Sobre el miedo podemos pensar un poco en este domingo, porque bueno, durante este tiempo de pandemia es normal que se despierten miedos en nosotros, el miedo básico, el miedo fundamental, el miedo de los miedos, es el miedo a la muerte finalmente. Pero bueno, el miedo a la enfermedad, el miedo a lo que podemos perder, el miedo a la muerte de los seres queridos, el miedo al futuro, incierto, siempre lo que no es conocido, lo que no podemos dominar, nos produce un miedo. Y hay que decir que hay miedos que son buenos, porque nos advierten de peligros reales, son como semáforos en rojo que nos dicen cuidado. La temeridad no es buena, digamos. Jesús mismo dice en algún momento, bueno, sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas, pero sean prudentes como serpientes, no sean temerarios, no sean locos, cuídense y cuiden la vida, ¿no? Cuando ese miedo se hace desproporcionado, digamos, cuando ese miedo se transforma en algo que nos atenaza, que nos paraliza, o que genera actitudes violentas, ¿no? Cuando el miedo se transforma en una fobia, ¿no? Que genera entonces el deseo de destrozar, de aniquilar, de matar aquello a lo que le tengo miedo, sea una araña o sea a otro ser humano, un extranjero, al distinto. Entonces ese miedo ya obviamente no es un miedo sano, no es un miedo racional y no es un miedo, por supuesto, es un miedo del cual hay que liberarse. Y Jesús, cuando habla de esto del miedo, nos quiere liberar de los falsos y de los malos miedos, por decirlo de alguna manera. Porque él mismo dice hoy en el Evangelio, no tengan miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Interesante esto, que no pueden matar el alma. Nosotros podemos pensar, bueno, el cuerpo y el alma en una especie de dualismo o de concepción del ser humano que viene de los griegos, que hay cuerpo y hay alma. Jesús ni se le ocurría esto porque en la mentalidad, en la antropología semítica, no existe el alma, sino que existe en tal caso el espíritu. El espíritu. Cuando Jesús está diciendo en este Evangelio, cuídense de los que pueden matar el alma, está diciendo, cuídense de los que pueden matar el espíritu. Lo más hondo de ustedes, no una cosa separada del cuerpo, como sería el alma, sino el espíritu, su ser más profundo. Cuídense de aquellos que pueden matar su ser más profundo. ¿Y qué significaría esto? Bueno, podríamos traducirlo, bueno, cuídense de aquellos que pueden matar sus ideales, sus ilusiones. Cuídense de aquellos que pueden matar su esperanza. Cuídense de aquellos que pueden matar o quitarle sus valores, las cosas en que creen. Cuídense de aquellos que pueden quitarles su identidad más profunda y despersonalizarlos, de aquellos que les quieren vender una identidad prestada. Cuídense de aquellos que les pueden vender una felicidad falsa. Cuídense de aquellos que les pueden intoxicar el corazón con el odio,
con la envidia, con el rencor. Cuídense de aquellos que les pueden intoxicar su mente con ideologías, con mentiras, con noticias falsas. Cuídense de todos aquellos que pueden matar su identidad más profunda. De eso cuídense. Y no tengan miedo, dice Jesús, porque ¿cuál es la razón más profunda del no tengan miedo? Tengan fe. La fe vence al miedo. La fe vence al miedo. Jesús lo dijo muchas veces. Hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? ¿Ven? La fe vence al miedo. Pero ¿qué fe es la que vence al miedo? ¿Es la fe en un dogma? ¿Es la fe en algún tipo de creencia o principio o teoría? La fe que vence al miedo es la fe en el amor de Dios. La fe que vence al miedo es la fe en el amor de Dios que no nos abandona nunca. No es la fe en que me va a ir siempre bien en la vida, que todo va a salir bárbaro, en que si yo tengo fe, soy como algo que me rodea y soy inmune a la desgracia. No. La fe que vence al miedo es la fe en el amor de Dios que aún en los momentos más duros de mi vida no me abandona. Está conmigo, me da fuerza, me sostiene con su amor. Cuando uno se apoya en ese amor de Dios, en el cual nosotros nos vivimos, porque nos vivimos desde allí, porque lo más profundo de nosotros mismos es eso, es Dios que está dentro de nosotros. No es un Dios que está afuera y nos rescata y nos viene a socorrer, sino es un Dios que está adentro y desde adentro nuestro nos sostiene, nos fortalece. Ese amor, esa fe, ese amor es lo que quita y vence el miedo. No hay cosa más horrible y más mejor, digamos, no hay cosa mejor para aquellos que quieren dominar a las personas que meternos miedo. Porque el miedo justamente hace que nos puedan manejar desde afuera. Y esto lo han hecho muchas veces los que mandan, sean líderes políticos, sean líderes religiosos, meter miedo. Miedo al castigo, miedo a las torturas, miedo a la desaparición, miedo al infierno. El miedo, esos miedos, no son buenos. Entonces, hermanos míos, hermanas mías, ojalá que tengamos la capacidad, Jesús muchas veces hablaba de esto, ¿no? De la vigilancia, de estar atentos, de darnos cuenta, no dejarnos engañar, para saber qué miedos hay que tener, saber cómo actuar con esos miedos, saber actuar positivamente para defender la vida siempre, la nuestra y la de los otros, y que el Señor nos aumente la fe, esa fe en su amor eterno, incondicional, que es lo que nos sostiene y nos permite seguir avanzando en la oscuridad, en la incertidumbre, en los momentos difíciles, con paz y con alegría. Que el Señor les regale hoy y siempre esta paz y esta alegría que son frutos de haber vencido al miedo. Un fuerte abrazo para todos.